Esto es Somos Profundidad, mi nombre es Jaime Trull y agradezco esta nueva oportunidad de compartir este tiempo juntos. Espero que lo disfrutemos. Eneagrama. Es una alegría compartir este episodio porque es un tema que me apasiona, que hace ya tiempo me acompaña y me convoca. Y quisiera iniciar con esto, ¿no? ¿Cómo fue mi acercamiento personal al eneagrama? Siempre, desde chico, me interesó conocerme o profundizar en cómo soy, en quién soy, y también conocer un poco más al ser humano, ¿no? Ese mismo deseo es el que tengo hoy como psicólogo, como terapeuta, y como alguien que sigue aprendiendo diferentes disciplinas o distintas perspectivas, miradas que tienen que ver con lo que somos. La primera vez que escuché sobre el eneagrama fue estando en los últimos años del colegio, de la escuela, en una actividad de reflexión, de introspección. Recuerdo el interés casi lúdico que me generó en ese momento. Fue un hecho totalmente aislado, o sea, no es algo que continué en ese momento, pero recuerdo que me impactó leer algunas frases o afirmaciones con las cuales me sentía muy identificado, o mismo me pasaba también que sentía que describía muy bien a algunas personas que yo conocía. Digo casi lúdico porque no es algo que en el momento profundicé tanto, pero sí generó como este impacto de decir, wow, mira esta frase tal cual, ¿no? Yo pienso así, o yo siento así, o yo me expreso así. Siempre mantuve cierta afinidad leyendo algunos libros y demás, pero ya siendo terapeuta, o sea, años después fue que volví a conectar con esta herramienta. En primer lugar, por una necesidad propia, como decía al inicio, de autoconocimiento, y eso se fue volcando tiempo después a ponerlo al servicio de los demás. Hoy en día, y con más formación encima, me vuelvo a apasionar y encuentro una riqueza infinita al comprender más profundamente esta herramienta del eneagrama que empezó casi siendo un juego. Desde esta experiencia que comparto para quienes no la conocen o solo la escucharon nombrar. ¿Qué es? El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento. Es un mapa. El territorio, es decir, un mapa siempre señala o da cuenta de un territorio, ¿no? Pensemos en un mapa como los que conocemos o los que usábamos en el colegio. El mapa nos muestra, ilustra, ¿no? Nos ayuda a comprender el territorio. ¿El territorio cuál es? Es la vida misma, es la experiencia propia, personal. Por eso me gusta pensar que por más interesante que sea el eneagrama, no deja de ser un mapa, no deja de ser una herramienta. La experiencia misma es la vida y sería lo más importante de no quedarnos atrapados en la herramienta, sí conocerla, sí aprovecharla, pero sobre todo ir a la experiencia personal. Muchos también le llaman al eneagrama la rueda de la vida, que en este caso también como ayuda a comprender. Los orígenes del eneagrama son variados, es interesante porque no hay una persona o una única filosofía sobre el eneagrama. Al contrario, es una integración de miradas, de búsquedas de diferentes personas en diferentes lugares y hasta sobre todo en diferentes épocas de la historia mundial. Por eso podemos escuchar, y solemos escuchar, que tiene más de 2500 años, aunque se haya popularizado recién hace 40 o 50 años. Lo que conocemos hoy es la suma de todos los aportes que fueron ocurriendo a lo largo de la historia. Primero apareció el dibujo, el símbolo, que si alguien no lo conoce le recomiendo que lo pueda buscar, así lo ubica a medida que vamos compartiendo sobre el eneagrama, porque el símbolo no solo es lo primero, sino que es un poco como la integración de todo lo que vamos a ir compartiendo. Más tarde se complementó con lo que conocemos como la psicología del eneagrama, o sea, toda la riqueza que incluye ese símbolo, y que me animaría a decir, con mucha humildad, porque soy una de las tantas personas que se acerca a esta herramienta,
que seguramente quede todavía mucho por descubrir. Sin profundizar mucho en esto, pero para ubicar un poco, el símbolo no está registrado desde dónde empieza o quién fue el primero que lo descubrió, pero apunta a que apareció hace más de 2500 años en Babilonia. Tiempo después, en el siglo IV, se lo vincula con los padres del desierto, sobre todo por el número 9, que significa la divinidad. Entonces, diferentes místicos fueron recorriendo esta información, aportando nuevos conceptos, integrándolos con aspectos también de la espiritualidad, hasta que apareció Gurdjieff, un filósofo ruso del siglo XIX, que fue el primero que empezó a hablar del eneagrama concretamente, con ese nombre. Él empezó a enseñar, pero sin hablar de los eneatipos. O sea, sin hablar de las 9 tipos de personalidad que presenta hoy el eneagrama y con el cual vamos a ir trabajando. Más tarde aparece Oscar Ichazo, un filósofo boliviano que se lo considera el padre del eneagrama. Comenzó a integrar toda la información que venía de hace siglos y ahí aparecieron las 9 pasiones, las fijaciones, los modelos mentales, empezó a hablar de las virtudes, de la esencia, o sea, de lo que ya empezamos como a conocer con más cercanía hoy en día sobre el eneagrama. En el año 1970 se hizo una especie de retiro y ahí fue Claudio Naranjo, un referente del conocimiento humano chileno, y él continuó el trabajo y desarrolló más concretamente la psicología del eneagrama, o sea, de un modo científico. Eso hizo que se popularice dentro del ámbito académico, eso permitió que se estudiara más, que se escriba más, y en estos últimos 40, 50 años aparecieron muchísimos autores actuales que siguen la divulgación, que siguen profundizando en todos los conocimientos previos que aparecieron, tanto el siglo pasado como decía antes, hace muchos siglos, o sea que tiene una riqueza y una sabiduría, me gusta decir, ancestral. Hoy en día se usa en diferentes ámbitos, obviamente en la psicología y todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, con el desarrollo personal, pero también fue apareciendo también en empresas, en el liderazgo, en los tipos de liderazgo, en la formación de los equipos de trabajo, en las familias, o sea, en la paternidad y maternidad consciente, en entender cómo son o cómo funcionan o cómo puedo relacionarme con mis hijos, con mis hijas, en la reinvención profesional que hoy en día quizás está como más puesta en cuestión, ¿no? Bueno, elegimos una carrera y la mantenemos toda la vida, bueno, hoy nos animamos a ponernos en crisis, a repensar, entonces el eneagrama también nos trae de una manera muy interesante una posibilidad de abrir esa puerta. También aparece en el mundo del entretenimiento, en el cine, en la creación de los personajes que justamente permiten que sean como más reales o que nos identifiquemos de una manera mucho más cercana. También en el ámbito de las escuelas, con todo lo que tiene que ver con la educación consciente, con el mindfulness, con la educación emocional. O sea, es una herramienta, como decía, de autoconocimiento, entonces casi que la podríamos ubicar o aprovechar en cualquier lugar donde haya personas. Decía al inicio que el eneagrama es un mapa, pero otra metáfora que me gusta mucho es pensarla como un puente. En primer lugar, un puente entre la psicología y la espiritualidad. Y acá, o también diríamos entre Oriente y Occidente, entre la personalidad y la identidad, entre el ego y la esencia. En esto me gusta traer la psicología o el enfoque transpersonal, que justamente también habla de esto, ¿no? De esta integración de que somos al mismo tiempo una personalidad con una forma que puede ir cambiando, que de hecho va cambiando, con un cuerpo que también va cambiando, pero a la vez somos una identidad profunda que se sostiene, que perdura. Entonces el eneagrama nos ayuda a comprender nuestra psicología, nuestra personalidad, pero dirigirnos hacia el territorio de la espiritualidad, hacia la identidad que somos.
y sobre todo descubrirla, ¿no? Muchas veces la podemos nombrar, pero queda simplemente en el terreno de las palabras. La intención es poder habitar ese territorio con la ayuda de este mapa. Algo que tiene de valioso, al menos para estos tiempos, creo yo, es que no requiere de creencias o de dogmatismos. Apunta centralmente a la experiencia, es decir, uno mismo puede verificar su utilidad. No hace falta creer en el eneagrama. Desde ya que uno puede interesarse o no, resonar o no, alguno quizás escucha este podcast y dice, bueno, a mí no me interesa o siento que esto no me resulta. Pero la aplicación del eneagrama no requiere, insisto, de una creencia o de un dogma, simplemente es conocerlo, es ver si resuena en mi experiencia, y de ahí aprovecharlo. O sea, no hay requisitos, más allá de que haya algunas cuestiones a tener en cuenta para conocerlo, para aprovecharlo, para no pervertirlo con algunas miradas. Lo interesante es que es apta para todo público. Volviendo al símbolo, que es lo que más se conoce, digamos el dibujo, es interesante mirarlo en su integralidad, pero al mismo tiempo notando sus diferentes partes. Alguna vez escuché distintas interpretaciones que me gustaron y que quisiera compartir así muy en detalle, pero a la vez como por encima, ¿no? Primero está el círculo. O sea, es un círculo, todo está dentro de ese círculo, y el círculo representa la unidad, representa el todo, lo que muchos le llaman también Dios, pero podríamos llamar como el ser, ¿no? La unidad, la totalidad. El triángulo que está dentro del círculo simboliza que todo lo que existe dentro de este todo, de esta unidad, tiene tres fuerzas. O dicho de una manera más clara, no todo es blanco y negro, hay zonas grises, hay equilibrios, hay armonías, hay desajustes, y el eneagrama lo interesante es mirarlo desde esa dinámica, no es algo estático, al contrario. Y ahí aparece la éxada, que es como la otra parte, digamos, que queda del dibujo, que representa el cambio, la transformación, la evolución. A veces también, muchas veces, con el caos que trae esa evolución. O sea, no es algo quieto, estático, sino que todas las flechas que están dentro, todas las figuras que están dentro de ese círculo, nos habla como de la dinámica de la vida y del eneagrama. Los números, que son 9, simplemente son para entender los eneatipos, más allá de que haya como diferentes simbologías con lo que representa el número 9 y demás. Prefiero quedarme hoy con los 9 eneatipos que conocemos. Ya iremos viendo qué significa esto del eneatipo, pero adelanto que hay 9 que son tipos de personalidad. Los podemos pensar como arquetipos humanos, quizás como una mirada más amplia. Y dice que todos tenemos uno de esos 9 eneatipos, pero hay algunos que son más influyentes en nuestro modo de pensar, de sentir, de actuar. Es como un filtro desde el cual percibimos la realidad. Después están las flechas, que son estas que iba nombrando, ¿no? Y si uno mira el dibujo ve como flechas que van de un número hacia el otro. Cada eneatipo tiene 2 flechas hacia otros eneatipos, puntuales, específicas. Y eso indica en el eneagrama el descentramiento y el centramiento, o como si uno dijera la oscuridad y la luminosidad, o el ego y la esencia. Todos tenemos dentro nuestro una parte que podríamos ubicar como más sombría, más oscura, que no necesariamente es negativa o mala, sino que es parte nuestra, y todos tenemos también esta parte luminosa de la esencia. Entonces las flechas, a medida que las vamos comprendiendo, nos dicen que cuando nosotros estamos como muy en el ego, cuando estamos muy egocéntricos, cuando estamos muy oscuros, cuando estamos tomados un poco por esta inconsciencia, tendemos a descentrarnos a la parte más oscura de otro eneatipo, específicamente de alguno en puntual, dependiendo de cuál es mi eneatipo, ¿no? Si yo fuera, no sé, el eneatipo 1, bueno, iré hacia un eneatipo.
Y a medida que vayamos conociendo el eneagrama, nos vamos a dar cuenta qué significa que yo me vaya hacia ese eneatipo. O sea, ahí empieza el autoconocimiento, ¿no? Ah, claro, yo cuando me pongo, cuando me enojo, cuando estoy muy egocéntrico, cuando estoy inconsciente, tiendo a parecerme más a este otro eneatipo y ahí empiezo a comprenderme. Y lo mismo con la luz o con la esencia. Cómo yo puedo trabajarme para poner en juego mi parte más luminosa, esencial, más virtuosa. Hay algunas creencias que dicen digamos, que uno se centra a un eneatipo y se descentra al otro, ¿no? Como si uno dijera, bueno, el 1 se centra al 7 y el 1 se descentra al 4. Y hay otras que dicen que simplemente nos centramos y descentramos a ambos eneatipos y dependerá un poco el momento vital, la situación en la que estamos como para comprender qué quiere decir esto. Y así vamos a ir viendo que no hay una única teoría del eneagrama, como decías, dependerá un poco quién lo presenta, cómo lo presenta, y en eso los invito a escuchar diferentes voces y que cada uno vaya resonando con aquel autor o con aquella perspectiva que más le convoca. También están las tríadas, que justamente además son 3. Y es como si uno dijera centros energéticos presentes en todas las personas, pero que como decía antes puede haber mayor predominancia de uno de ellos. Está la tríada visceral, que la componen el eneatipo 8, 9 y 1. La emocional, que tiene como centro más el corazón, que son el eneatipo 2, 3 y 4. Y la intelectual o mental, que son los eneatipos 5, 6 y 7. Por otro lado también están las alas, que son los números que están a la derecha y a la izquierda del eneatipo principal o el eneatipo raíz. Esto puede influir justamente en el eneatipo de base que tenemos. Uno puede tener un ala dominante, pero también hay personas que tienen como un poco de ambas alas o algunos que no tienen casi nada de las alas. En general tenemos un ala predominante, entonces podemos, por ejemplo, ser un eneatipo 3 con ala 4 y eso va a ser diferente a lo que sería un eneatipo 3 con ala 2. Ya iremos viendo cuando compartamos un poco de qué va cada eneatipo, qué significa esto. También están los subtipos o instintos, que también llevan distintos nombres, pero los solemos conocer como subtipo conservación, subtipo sexual y subtipo social. Esto viene justamente de Claudio Naranjo y dice que cada uno tiene más acentuado algún instinto y esto también es como otra capa más que nos permite conocernos. Lo importante es mirar todo el mapa. El eneatipo raíz, las alas, las flechas, los instintos. ¿Qué es lo que más influye? Muchas veces cuando uno se acerca al eneagrama, y a mí me ha sucedido, quizá le genera rechazo la idea de que se lo clasifique en un número o un nombre, pero a medida que profundizamos en la herramienta, nos damos cuenta de 2 cosas. Primero, con saber nuestro eneatipo de base, nuestro eneatipo raíz, no hacemos mucho. Necesitamos comprender la dinámica del eneagrama, qué ala predomina, en qué nivel de desarrollo me encuentro, etc. Es decir, soy un 3 no es lo mismo que decir soy un 3 con instinto social, con ala 2 y tiendo a centrarme en el 6 y actualmente estoy en un nivel de desarrollo medio. O sea, son muchas las capas de complejidad que hay que conocer para conocernos. Sería fácil y peligroso también como utilizar el eneagrama como solo una tipología, ¿no? Bueno, vos sos un 5 y ya. Esto último que decía del nivel de desarrollo para mí es clave. Hay 2 autores, de Don Richard Rizzo y Hudson, plantean esto del nivel de desarrollo. El nivel de conciencia de cada eneatipo sería. Esto es clave porque nos permite comprender verticalmente el proceso, de un modo con profundidad. Una persona de un eneatipo puede generar mucho daño y otra persona del mismo eneatipo puede ser un ejemplo de la historia mundial.
Lo que en el fondo nos dice esto es que ningún número, ningún eneatipo es mejor que otro. Lo que sí modifica es cuán trabajado estoy, cuál es mi nivel de conciencia, y eso va a variar mucho y hasta uno podría decir, no puede ser que tal persona sea, no sé, un 6 y que tal persona también sea un 6. Y sí, quizá tienen como una misma base, una misma estructura, una misma manera como de comprender o de sentir, pero el trabajo hecho en cada uno hace que difiera lo que uno percibe desde afuera. Para que se comprenda un poco mejor y con la intención de bajar a tierra, voy a nombrar los 9 tipos de personalidad. Antes de esto, yo decía que había 2 puntos importantes. Uno era conocer a fondo cómo funciona la herramienta. Y por otro lado, comprender que lo que hace el eneagrama, antes de ir al detalle de cada eneatipo, más que limitarnos, es ayudarnos justamente a ponerle palabra, a ponerle conciencia a esos límites que ya existen en nosotros. El eneagrama nos describe la jaula en la que estamos encerrados, nuestros límites, nuestra estructura, y nos propone a la vez una llave para abrir esa jaula, para la expansión, para la liberación, para trascender el ego. Por eso, cuando nos genera esta idea de decir, no, a mí no me digas que yo soy un número, en el fondo lo que estamos diciendo es, vos no sos ese número, vos no sos ese eneatipo, vos sos mucho más que eso. Pero la comprensión de ese eneatipo, o al menos a mí me gusta pensarlo así, nos permite expandirnos, nos permite equilibrarnos, nos permite encontrar nuestra armonía, nuestro eje. Ahora sí, como decía, para bajar un poco a tierra, voy a nombrar los 9 tipos de personalidad con algunas características principales, las básicas. Sin duda que podríamos hablar horas de cada eneatipo y quizás se podrían armar otros episodios de cada eneatipo, pero para que entendamos un poquito más voy a dar como un pincelazo de cada uno, y si pueden y quieren y en el momento en el que están lo permite, los invito casi como a cerrar los ojos y conectar con lo que voy compartiendo a modo de resonar. Sería bastante probable que nos identifiquemos en más de uno, porque como decía, tenemos un poco de todo, aunque haya alguno o algunos que predominan más o menos en nosotros. El eneatipo 1 es el perfeccionista. También se lo puede conocer con otro nombre que sería como el reformador. Pertenece a la tríada de las 3 centros, digamos, que nombrábamos, visceral, sentimental o mental, pertenece a la tríada visceral. Su herida de nacimiento es una sensación profunda de insuficiencia e imperfección. Ya en algún otro episodio podremos pensar de dónde viene esto, ¿no? Bueno, ¿por qué yo tengo esta herida psíquica, podríamos decir, o vital, y otra persona tiene otra? Bueno, tiene que ver con un montón de cosas, pero traemos como esta herida de nacimiento, con esta sensación, en el caso del tipo 1, de insuficiencia e imperfección. Entonces, todo se va montando sobre esa herida. Los principales rasgos cuando está en el ego son la amargura, la crítica, el dogmatismo, la frustración, su temor que como que más lo mueve o más lo limita es sentirse como alguien malo, ¿no? Sentirse defectuoso en esta como mirada más perfeccionista. O sea, todo lo que le genera como ese defecto como que lo desborda, ¿no? Y su pasión, que en este sentido en el eneagrama hablamos casi como de su defecto que no puede contener, es la ira. Y acá es interesante porque en cada eneatipo se presentan hay como una lectura de los pecados capitales, ¿no? Algunos le llaman y de hecho han hecho como estudios de eso. Entonces en el 1 tiene que ver con la ira. Son personas con mucha ira y que muchas veces está reprimida. O sea, no necesariamente observamos la ira en el eneatipo 1, puede estar como muy
interna, muy reprimida, muy del autocastigo. Su camino de transformación pasa entonces por justamente transformar esa ira en serenidad. Es un camino que puede llevarnos toda la vida, ¿no? Pero como si uno dijera, bueno, ¿qué tendría que hacer? Bueno, abrazar sus imperfecciones, aceptándose tal como es. Al uno hay que decirle, ya sos perfecto, y no porque seas el mejor, sino porque así como sos está bien. Por más de que haya cosas por trabajar, por aceptar, es como relajá, ¿no? Esa sería como la palabra que le haría bien escuchar a un uno. Los principales rasgos cuando está en el ser esencial, cuando se pudo trabajar, aparece la compasión, el detallismo porque no pierde su mirada de perfeccionista, la pone al servicio, la serenidad, se vuelven personas íntegras e inspiradoras. Están, como decía, ¿no? En el detalle, pero ya sin necesidad como de estar corrigiendo al otro, sino aportando esa mirada más metódica. eh, Son personas como decía, muy inspiradoras, con valores como muy marcados, que ya no lo limitan, sino que al contrario lo expanden. El eneatipo 1 puede tener, como decíamos al principio, a la 9, que sería digamos, el eneatipo del conciliador, o a la 2, que sería el ayudador. En cada caso tomará los rasgos y características del eneatipo predominante. Alguna vez con una persona que me formaba decía, es como la salsa en las pastas, ¿no? Digo, bueno, voy a comer unos fideos con, no sé, con tuco. Bueno, el ala le da ese condimento a ese eneatipo que somos, ¿no? O sea, le pone otro color. Entonces, quizás un 1 con ala 9, quizás está como mucho más conectado con su mundo interno, con la necesidad como de cierta cuestión más de la serenidad, de lo pacífico, de la conciliación. Y el ala 2 le aporta como esta salida más a los vínculos, ¿no? Como a estar al servicio de otros. Entonces, su propia mirada del eneatipo 1 tenderá como a distintos lugares según el ala que predomine. Y así esto lo podremos pensar con cada eneatipo, ¿no? También está conectado por las flechas con los eneatipos 4, que es el sensible, y el eneatipo 7, que es el entusiasta, con los cuales tendrá estos procesos que decía de integración y desintegración, dependerá un poco el caso, y estos ayudarán a cultivar su nivel de desarrollo. Por eso, por ejemplo, partiendo de este primer ejemplo del eneatipo 1, pero esto, insisto, aplica a todos, está buenísimo conocer el eneatipo si yo soy un 1, pero sería fundamental por lo menos conocer el eneatipo 9, el eneatipo 2, que son las alas, el eneatipo 4, el eneatipo 7, que son las flechas. Entonces, como vemos, es como un mapa mucho más profundo que el eneatipo que nos identifica. Y ojalá que podamos conocer todos, ¿no? Desde ya. El eneatipo 2 es el ayudador. También se lo puede conocer como el servicial. Los nombres son como su característica, si se quiere, más básica, ¿no? más fácil de visualizar. Pertenece a la tríada emocional, al igual que el 3 y el 4. Su herida de nacimiento es la sensación profunda de abandono y de falta de amor. Por eso también se entiende que esté como continuamente buscando servir a los demás, desde su propia falta. Los principales rasgos cuando está en el ego son personas caprichosas, celosas, aparece mucho el orgullo, la adulación, el victimismo. Su temor es no sentirse querido por los demás. Lo peor que puede sentir el 2 es que no lo necesiten. A la vez es su mayor oportunidad, ¿no? Pero cuando siente que no lo necesiten es como aparece ese temor, ¿no? Bueno, ¿y ahora quién soy? Su defecto, su pasión que lo desborda es la soberbia. Sobre todo cuando lo rechazan o justamente cuando no lo tienen en cuenta. En general el 2 ayuda, no está pendiente como de sus necesidades, pero a la vez
uno se va dando cuenta, y uno mismo siendo quizás un 2 se va dando cuenta que en el fondo hay como una necesidad de retribución, o sea, como que es una ayuda que también tiene como esta herida encima. Su camino de transformación pasa por transformar la soberbia en humildad, conectando sobre todo con sus propias necesidades emocionales. Y para eso inevitablemente va a tener que practicar el hecho de quitar un poco la mirada de los demás. Los principales rasgos cuando está en el ser esencial son el altruismo, la amabilidad, o sea, no pierde su capacidad de conectar con los demás. Al contrario, la potencia y la vive bien. Por eso se vuelve una persona cercana, empática, solidaria. El eneatipo 2 puede tener a la 1, que es el perfeccionista, o a la 3, que es el triunfador. Como decíamos antes, en cada caso tomará ese matiz diferente según el ala que predomine, ¿no? El ala 1 un poco más como de lo correcto, de lo dogmático, de lo justo, y el ala 3 tiene más que ver con esta mirada como más triunfadora, más exitosa, más del lobby, más de vincularse con las personas, de estar como muy visibilizado y dispuesto, ¿no? Disponible. Está conectado por las flechas con los eneatipos 8, que es el líder, y el 4, que es el especial, con los cuales tendrá también estos procesos de integración y desintegración. O sea, por eso también es fundamental que el 2 conozca el 1, el 3, el 8, el 4, porque de alguna manera van a estar relacionados. El eneatipo 3 es como decía, el triunfador. También se lo puede conocer como el exitoso. Pertenece también a la tríada emocional, aunque digamos que pertenezcan a la misma tríada o al mismo centro no significa que sean iguales. Es algo por ahí más profundo, más complejo, pero sí vamos como ordenando, si se quiere, el símbolo, ¿no? Su herida de nacimiento es la sensación de menosprecio e infravaloración. A medida que vamos nombrando esta cuestión de la herida de fondo, vamos comprendiendo por qué termina siendo como es, al menos en la personalidad, ¿no? O sea, que es esto que decíamos que nos limita, que nos estructura. Por eso la intención es conectar con esa herida y trascenderla, ir más allá del ego. Los principales rasgos cuando está en ese lugar, en el ego, son la ambición, a veces la falsedad, ¿no? Con tal de aparentar, bueno, no importa, ¿no? La superficialidad, la hipocresía. Su temor es sentirse justamente descalificado, ineficiente, ¿no? Ser alguien que no sirve. Su pasión, su defecto que no puede manejar es la vanidad. Generalmente ligada muchas veces como a su imagen, a sus posesiones. Coloca afuera como su sentido de valía. Cuanto más tengo, más soy, ¿no? Su camino de transformación entonces pasa por pasar de esa vanidad a la autenticidad, valorándose por lo que realmente es y no tanto por lo que hace o lo que tiene. Porque en el fondo, cuando pone la mirada ahí, no deja de frustrarse, no deja de alejarse cada vez más de lo que realmente es, de su autenticidad. Los principales rasgos cuando está en el ser esencial, en esta autenticidad, son la eficiencia, la practicidad, la transparencia. Fíjense que los rasgos que aparecen en cada caso, ¿no? En el ser esencial, no es que lo transforman en una persona totalmente diferente. Al contrario, es como si uno dijera, aparecen los mismos rasgos, pero vividos desde otro lugar. Por eso nuestro proceso de transformación no es convertirnos en otro eneatipo, al contrario, es sacarle jugo, ¿no? Es como dignificar este modo que yo tengo, que yo traigo, y convertirlo en luz, ¿no? Ponerlo al servicio de los demás. Saber que necesito también de otros. Eso es como lo rico y lo interesante también, por lo menos para mí, de la mirada del eneagrama. O sea, nos humaniza en el fondo, ¿no? Porque a veces pareciera que con todas las características es como
como un cuadro como un Excel donde está todo como muy ya nombrado y caracterizado, y en el fondo al contrario, el eneagrama quiere ablandar, quiere humanizar, quiere conectar, quiere unificar. Decía, el eneatipo 3 puede tener a la 2, que es el ayudador, más al servicio de los demás, o a la 4, ¿no? En esta característica del 4 que se considera como especial, sensible, y en cada caso tomará un poco del ala que predomine. Y está conectado por las flechas con los eneatipos 9, el conciliador, y con el 6, que es el leal, con los cuales tiene estos procesos de integración, desintegración. Es muy común que cuando nos empezamos a identificar con algún eneatipo, o mismo cuando miramos a otras personas, digamos, no sé, tal persona es seguro que es un, no sé, es un 3, ¿no? Por el ejemplo que estábamos dando. Y quizás no es un 3, quizás es un 9 que está como en en un momento específico que hace que aparezcan muchos rasgos como de ese otro eneatipo, ¿no? Entonces, para conocer bien a una persona o a uno mismo, por eso digo, hay que tratar como de hacerlo con paciencia, paso a paso, ver qué es periférico y qué es central. Yo puedo tener un poco de todos, y sería hasta común que tenga un poco de todos, pero empezar a comprender, bueno, qué me mueve, qué aparece como un rasgo quizás que aparece en ciertas situaciones o en ciertos momentos. Bien, sigo. El eneatipo 4 es el especial. También se lo puede conocer como el sensible, el artista. Es como el único, ¿no? Pertenece a la tríada emocional. Su herida de nacimiento es la sensación de rechazo e inferioridad. Fíjense cómo se va comprendiendo cómo es y su herida, ¿no? Los principales rasgos cuando está en el ego son el dramatismo, el egocentrismo, ¿no? La mirada puesta muy en el ombligo, la envidia de los demás. Los demás siempre tienen algo mejor que yo. La hipersensibilidad, ¿no? Sienten muy a flor de piel o muy profundamente. La nostalgia, se quedan como atrapados un poco como en el pasado. A veces se pueden tornar un poco masoquistas, casi sin quererlo, ¿no? Pero terminan como en esas conductas. Su temor es sentirse inferior, defectuoso, ¿no? En relación a los demás. Su pasión o su defecto es la envidia. Está como siempre en esta sensación como de falta, de inferioridad, entonces está mirando a los demás como, bueno, cuando yo tenga, cuando yo haga, bueno, ahí sí voy a poder, ¿no? Su camino de transformación es pasar de la envidia a la admiración, interesándose genuinamente por los demás, quitando, como decíamos, por un momento la mirada de uno mismo. Este cuadro que suele tener mucha capacidad para reflexionar, para profundizar en uno, pero también a veces queda atrapado ahí. Los principales rasgos cuando está en el ser esencial son la creatividad, la originalidad, la profundidad, la sensibilidad. Son personas que da gusto tener una charla sobre lo que nos pasa, sobre lo que somos. Tienen esa capacidad, siempre y cuando, insisto, estén en la esencia. El eneatipo 4 puede tener a la 3 o a la 5. Y como venimos diciendo, variará en cada caso, no es lo mismo el 4 con un ala que con el otro. Y está conectado con los eneatipos 2 por las flechas y con el 1, con los cuales tendrá estos procesos de integración que permitirá como un nivel de desarrollo, de conciencia diferente, ¿no? Podemos encontrar un 4 que es un dramático, que es nostálgico, que tiene el humor como muy oscuro, muy bajo, muy lúgubre. O podemos encontrar un 4 creativo, colorido, artístico, inspirador, y ambos casos son un 4, ¿no? El eneatipo 5 es el investigador. También se lo puede conocer como el observador, el experto,
dependerá de qué, ¿no? Pero digamos, tiene esta capacidad de investigar, de observar, de meterse mucho en algún campo como del conocimiento. Pertenece acá ya a la tríada mental. Su herida de nacimiento es la sensación justamente de sentirse ignorante e incapaz. Los principales rasgos cuando está en el ego son la avaricia, el cinismo, la frialdad, son ermitaños, ¿no? La insensibilidad, o sea, todo lo que tiene que ver quizás con los afectos o con el contacto es como que son un poco más reacios a eso, están en su mundo más mental, más de la observación. Para observar justamente necesitan de esa distancia. Su temor es, y tiene mucho que ver, es sentirse invadido por los demás, ¿no? Cuando ya empiezan como a estar los demás muy cerca es como que empieza a incomodarse, ¿no? Necesita espacio. Su defecto es la avaricia, su frialdad, ¿no? Que a la vez también, como vamos viendo, en la transformación, esa avaricia se transforma en desapego. Entonces empieza como a darle más lugar también a lo que siente, empieza a integrarse, no se queda solo con lo que piensa. Los principales rasgos cuando está en el ser esencial son la austeridad, que ya no es la avaricia, es la comprensión, la innovación, la reflexión. Son personas con mucha sabiduría en aquello que eligen profundizar o en aquellos temas que los apasionan. Son excelentes como profesores, son muy eruditos. El eneatipo 5 puede tener a la 4 o a la 6 y está conectado con los eneatipos 7, que es el entusiasta, y el 8, que es el líder, con los cuales, como venimos diciendo, tendrá este juego, esta dinámica de desintegración y se va a parecer más a uno, o integración y tendrá que tener como más en cuenta el 7 o el 8, sobre todo en su parte más luminosa. El eneatipo 6 es el leal, también se lo puede conocer como el amigo, como el fiel, el guardián. Pertenece a la tríada mental también. Su herida de nacimiento es la sensación de inseguridad y desconfianza. Los principales rasgos cuando está en el ego son la angustia, las dudas, le cuesta mucho tomar una decisión, la desconfianza. A la vez, para compensar eso, se vuelven personas como muy fanáticas. Aparece mucho el miedo, la paranoia, la mirada del otro, el que van a pensar de mí. Su temor justamente es sentir que no tiene apoyo, que le falta una base. Entonces la busca constantemente, pero a la vez desconfía y en ese proceso como surge mucho la ansiedad. Su pasión, su defecto es la cobardía. Lo inundan en su cabeza, en su cuerpo, sus propios temores, sus miedos. Y su camino de transformación es pasar de esa cobardía al coraje, a la confianza interna, a ser su propio referente. Los principales rasgos cuando está en el ser esencial son la audacia, la confianza, la fidelidad, la nobleza, la firmeza, la constancia. El 6, como dice el nombre, ¿no? Digo, son esas personas que tienen mucha capacidad para manejarse en lo grupal. Lo que pasa que cuando están en el ego como que se pierden en la grupalidad, y cuando están en la esencia son casi como si uno dijera, son el grupo mismo, son lo que permite que el grupo casi funcione, o sea, tienen una capacidad de manejar las relaciones interpersonales con mucha riqueza. Pueden tener el ala 5 o el ala 7 y a la vez están conectados con los eneatipos 3, que es el triunfador, y el 9, que es el conciliador. Entonces dependerá un poco de eso, ¿no? Como uno lo ve o como uno se siente siendo en este caso un 6. Una cosa es que aparezcan las características del 3, ¿no? Que busca los logros, que quiere triunfar, que quiere ir adelante, que quiere
hasta mismo que los demás como que los reconozcan, o un 9 que es como, ahora vamos a ver, pero más pasivo, más perezoso, ¿no? Más como de, bueno, si lo puedo posponer, lo pospongo. El eneatipo 7 es el entusiasta. También se lo puede conocer como el estimulante. Tiene este aspecto de ser como, no sé si es divertido la palabra, pero de ponerle mucha energía, ¿no? Cuando aparece un 7 es como, es muy difícil que pase desapercibido, es casi imposible. Su herida de nacimiento, pertenece a la triada mental, como el 6 y el 5. Su herida de nacimiento es la sensación de vacío y de insatisfacción. Cuando está en el ego, son personas como con muy dispersas. Aparece la banalidad, la superficialidad, el hedonismo. Quieren tener como mucho estímulo, ¿no? A veces la inmadurez, la inconstancia, personas que le cuesta como sostener y ser perseverantes. Su temor es que lo priven justamente de lo que tiene ganas de hacer. Vinieron a la vida a disfrutar, ¿no? Es el disfrutador máximo. A la vez su pasión, su defecto es la gula, ¿no? Como esta cuestión como de no poder parar a veces. Su camino de transformación pasa por pasar de esa gula a la sobriedad, a conectar con la paz interior. El 7 en búsqueda desde el vacío, busca afuera, busca estímulo afuera, busca placer afuera. Entonces justamente su camino de transformación es conectar con el interior. O sea, saber que por más que yo pueda disfrutar de cosas externas y de actividades y demás, hay una paz que es interior que no me la da nadie ni nada de afuera. Los principales rasgos cuando está en el ser son la abundancia, la alegría de ser, la diversión, el optimismo, la vitalidad. Es como es una presencia energética, ¿no? El eneatipo 7 puede tener a la 6 o a la 8 y está conectado por sus flechas con los eneatipo 1, el perfeccionista, y el 5, el investigador o el observador. Y en ese sentido ir haciendo como sus procesos y sus trabajos de integración y desintegración. El eneatipo 8 es el líder. También se lo puede conocer como el desafiante o el jefe o la jefa, ¿no? Pertenece a la tríada visceral, o sea, el 8, el 9 y el 1 son de la tríada visceral. Entonces el 8, su herida de nacimiento es la sensación de vulnerabilidad e indefensión. O sea, al contrario de lo que uno podría creer del líder, del desafiante y demás, como que construye ese personaje en parte para tapar o para sentirse más seguro en esa sensación de vulnerabilidad. Los principales rasgos en el ego son personas que pueden volverse como agresivas o autoritarias. Aparece mucho el control, la dominancia, el rencor. Su temor es sentirse sometidos, controlados por otros. O sea, ellos necesitan como controlar. Su pasión, su defecto es la lujuria. Tiene mucha cuestión con el poder, ¿no? Su camino de transformación pasa por transformar esa sensación como de culpa en inocencia, en ternura. Los principales rasgos cuando está en el ser son la fortaleza, la intuición, el magnetismo, la capacidad de liderazgo. O sea, un 8 saludable liderando es casi como si uno dijera, bueno, el líder ideal, ¿no? También aparece la ternura, porque pueden conectar con esa parte como blanda, ya no tienen esa coraza puesta, pero a la vez tienen esa fuerza interior, esa seguridad. El eneatipo 8 puede tener a la 7 o a la 9 y está conectados con los eneatipos 5 y el eneatipo 2, el ayudador. Por eso también a veces es muy común, ¿no? El 8 tiende como a, más allá de si es un líder o no en un trabajo, tiende como a querer hacerse cargo de los demás, pero a diferencia del 2, que está como muy pendiente también de los demás, es como quiere poner como su espalda, ¿no? Quiere dar un poco su vida por los demás. Que insisto, cuando lo hace desde un lugar sano, es una presencia que aporta mucha seguridad, mucha confianza.
El eneatipo 9, y con este sería como el último, es el conciliador o el pacifista, el mediador. Pertenece a la tríada visceral, como decíamos, y su herida de nacimiento es la sensación de sentirse negado, de sentirse no bienvenido. Los rasgos cuando está en el ego son personas muy apáticas, están como desconectadas, se conforman medio con poco o con cualquier cosa, como que les da lo mismo, la indolencia, la procrastinación, ¿no? Bueno, aparece mucho esto de, bueno, nada es urgente, al contrario, si aparece algo urgente es un problema, y el 9 lo que evita es el conflicto, y el conflicto no necesariamente es un conflicto con una persona, el conflicto puede ser ir a bañarme, ¿no? Su temor es sentirse solo y tener que hacerse cargo de sí mismo. Su defecto es la pereza, esto que decíamos, ¿no? Como muchas veces aparece esta cuestión de lo vago, que no todo 9 tiene esta forma, ¿no? En esto hay que aclarar, o sea, no todo 9 tiene esta forma, y todos los que fui nombrando antes tampoco tienen como necesariamente, bueno, esta mirada o de la perfección o del ayudar al otro, pero de alguna manera en la personalidad aparece, ¿sí? Acordémonos que las palabras que utilizamos son palabras, y hay como un mundo mucho más complejo detrás de las palabras que las necesitamos, pero a la vez a veces como que nos juegan una mala pasada. Su camino de transformación pasa por justamente conectar con la proactividad, de pasar de esa pereza, de esa inacción a la proactividad, descubriendo que vale la pena, o sea, que lo que haga esa persona no da lo mismo. En general el 9 es como que no, bueno, viste, me quedo acá tirado, me quedo acá echado en el sillón, me quedo cómodo. Empezar a incomodarse, empezar a descubrir que su presencia vale, que su existencia es importante, que tiene algo para aportar. Por eso los principales rasgos cuando está en el ser esencial son personas que se adaptan con mucha facilidad, son muy armónicas, tienen mucha capacidad de escuchar, son muy pacientes, son muy tranquilas, son muy serenas. O sea, estar al lado de una persona 9 trabajada es casi como inhalar esa tranquilidad y esa paz. Y está, bueno, puede tener a la 8, como decimos siempre, y a la 1, y dependerá un poco el color que tome, y está conectado con los eneatipos. Perdón, digo otra cosa, no solo el ala nos da un color, como decía recién, sino que son claves para tener en cuenta este proceso de ir como complementándonos. O sea, si yo tengo un ala muy predominante y está muy bien, quizás en algún punto me está faltando, o es como un guiño de decir, bueno, a ver, si yo tengo ala 8, bueno, a ver, ¿y el ala 1 qué sería? En esta imagen como de la metáfora de que un ave vuela con las dos alas. Entonces, cuanto mayor capacidad yo tenga de poder entrar en contacto con esa otra ala que quizás no es tan predominante, mejor. O sea, el eneagrama no quiere ser solo descriptivo de lo que somos, al contrario, quiere mostrarnos como el potencial. Entonces, si yo tengo muy marcada un ala, genial, pero también tendré que ver, bueno, qué pasa con el otro ala, y eso también habla de mí. El eneatipo 9, volviendo, está conectado con los eneatipo 6, que es el leal, y el 3, que son como este triángulo del símbolo. Bien, lo importante es reconocer que todos tenemos un poco de cada eneatipo, pero hay uno que predomina en nosotros. Puede pasar que rápidamente, nombrándolos así, nos identifiquemos más con uno que con otro, pero en general, lleva tiempo encontrar el eneatipo. Lleva tiempo porque no es tan sencillo, hay muchos aspectos que son compartidos por más de un arquetipo. Es decir, hay más de un eneatipo donde las relaciones interpersonales son importantes. Entonces, quizás uno dice, bueno, no sé, soy un 6 o soy un 8 y quizás no, soy un 2, ¿no? Entonces, hay cuestiones que nos cuesta más ver que otras, o que tendemos como a engrandecer, y hay rasgos muy presentes que quizás podrían ser de un ala
y no tanto del eneatipo principal. Entonces es como un proceso que, insisto, puede llevar tiempo. Y en esto, una aclaración al paso, aparecen los test. O sea, si uno casi googlea eneagrama, lo primero que van a salir es hacete un cuestionario eneagrama y te doy los resultados. Si buscan, van a aparecer un montón. Yo creo que es un buen ejercicio realizar alguno, o hasta mejor más de uno, o sea, hacer 2 o 3, pero a la vez no quedarse con eso, que sé que es un riesgo porque es difícil, ¿no? Uno dice, bueno, hacelo, pero a la vez no te quedes con eso, y si los resultados dan tal cosa, es como difícil decir, después como decir, bueno, seguramente esto no sea real. Yo lo que puedo decir es que habiendo hecho un montón de test y conociéndolos también para poder recomendar, me ha dado en algunos casos un resultado, en otros otro. Obviamente que uno va viendo como ciertas tendencias, por eso está bueno hacer más de uno, pero es un proceso que va como depurando, ¿sí? También creo que hay algunos cuestionarios que son un poco más fiables que otros, así que en ese sentido, bueno, habrá que buscar. Pero lo más recomendable es hacer un proceso en el cual, a medida que conocemos y profundizamos en el eneagrama, vamos despertando la conciencia también hacia nosotros mismos. Y eso nos irá marcando como el camino, es decir, es preferible hacer nuestro propio mapa con tiempo que quedarnos con un primer resultado rápido. Hoy en día con internet uno puede mirar también cualquier cantidad de videos, incluso leer libros que nos aportan información muy valiosa y nos ayudan a recorrer el proceso que podemos estar haciendo. Aún así, lo más recomendable es acompañar quizás ese proceso con algún profesional que trabaje con el eneagrama, que pueda guiar el proceso, ni que hablar si está dentro de un proceso terapéutico más amplio y el eneagrama es solamente una herramienta. Y en este sentido quizás aparecen, o mejor dicho, menciono como algunos riesgos que todas las personas que trabajamos con el eneagrama las tenemos en cuenta y no está de más. Yo no creo que tenga riesgos, como decir, intrínsecos, pero me parece que hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, encasillarme en un eneatipo, ¿no? Bueno, vos sos o yo soy un 5, ¿no? Bueno, entonces listo, me quedé ahí, ya está, no, sí, yo hice el eneagrama y me dio 5, y bueno, entonces, y uno saca un montón de conclusiones porque es un 5. Primero, quizás no sea un 5, y segundo, si soy un 5 y me quedo con el 5, en el fondo casi que lo que estoy haciendo es enjaularme más, ¿sí? Entonces, el eneagrama no intenta encasillarnos, al contrario, conociendo en dónde o cómo nos encasillamos, nos invita a expandirnos. Por otro lado, también justificar nuestros defectos con el eneagrama. Ah, bueno, ¿qué crees que haga? Yo soy un 1, ¿viste? Entonces está todo el día corrigiendo a los demás y bueno, bancátela, yo soy un... No, al contrario, el eneagrama nos invita a la responsabilidad, no al victimismo. Nos invita a salir del ego y a pasar a la esencia. Entonces, en la medida en que yo me comprendo, bueno, como tengo más en cuenta esos aspectos, entonces vuelvo a lo que decía en algún momento. La intención es humanizarme, no aprovecharme de la herramienta. Otro riesgo, ¿no? Etiquetar a los demás, juzgándolas por su eneatipo, ¿no? Bueno, sí, tal persona es un 9. Es cierto que en algunos casos aparece como muy nítido, ¿no? Algún rasgo de la personalidad. De hecho, no lo voy a mencionar en este episodio, pero uno hasta podría pensar cómo se viste la persona, cómo está decorada la casa, cómo es el tono de voz, cómo es su mirada. O sea, todo habla, todo aporta a comprender el eneagrama. Entonces hay personas que es cierto que tienen como muy marcado, y quizás en un minuto de encontrarse con esa persona uno puede como decir, bueno, aparece muy claro, ¿no? Esto. Después veremos si lo es o no. Así como también, y me ha pasado, conocer personas donde resulta como casi imposible identificar cuál es su eneatipo, ¿no? Porque por ahí están como muy diversificados o tienen muchos rasgos o están muy trabajados también.
el otro riesgo es justamente esto de los test, de los cuestionarios, o sea, no quedarse con eso, ¿no? Lo rico de todo esto es el autoconocimiento. Entonces, cuanto más puertas me abra, cuanto más me meta, cuanto más tiempo me lleve, casi que mejor, ¿no? No por obsesionarme con la herramienta, sino porque, o sea, para comprar un resultado, no, me parece que queda como, es muy chato, no me va a servir de mucho. A la vez lo contrario, ¿no? El riesgo es pretender todo del eneagrama, que el eneagrama me resuelva la vida y que desde el eneagrama, bueno, no sé, yo en eso trato de no ser muy absoluto. O sea, es una herramienta que me parece fabulosa y por la cual por eso comparto, pero es una herramienta más que habrá que trabajarla, que ser responsable y también sumarle otras, ¿no? Y después, tener en cuenta esto que decía de que no hay un criterio compartido de todo, que varía según quien lo explica. Esto de la integración o desintegración, algunos dicen hacia las dos flechas, otros dicen hacia una, la integración y hacia otra la desintegración. Empiezan a aparecer también otros subtipos, cosas que no estamos mencionando acá que son riquísimas, pero que, bueno, según cada autor las aporta desde esta mirada más espiritual o más psicológica. Así que eso para tener en cuenta, ¿no? Yendo más para concluir, me gusta pensar que el eneagrama nos propone un proceso, o al menos cuando yo utilizo el eneagrama, lo propongo como un proceso. Como mencionaba al principio, el eneagrama nos ayuda a comprender nuestra personalidad, pero sobre todo reconociendo dos aspectos, el ego y la esencia. Algunos le llaman con otro nombre, pero es lo mismo, el ego y la esencia. La oscuridad o la sombra y la luz. La inconsciencia y la conciencia. Lo primero que sentimos es lo que muchos llaman la herida de nacimiento. O no sé si es lo primero que sentimos, pero es como lo que aparece más fuerte. Eso nos habla de nuestro ego, que se construye en base a esa herida. Por eso el ego, en general pensamos en el ego como algo malo, dañino, y esa sería una mirada equivocada, ¿no? Y hasta peligrosa. Cuando nacemos, podríamos decir que somos pura esencia, inocencia. Uno lo puede ver en un bebé recién nacido. A medida que vamos creciendo y nos relacionamos con las personas, con los objetos, comienza este proceso que está muy estudiado desde la psicología, proceso natural en el cual va apareciendo la identidad propia, ¿no? El yo. Nos vamos dando cuenta que tenemos un cuerpo, un nombre, que ya no estamos unidos y fusionados a nuestra madre, como podemos sentir durante los primeros meses de vida. Ese ego nos permite a la vez crecer, de alguna manera desarrollarnos, sobrevivir. O sea, si no tuviéramos ese ego sería, como digo, complicado. El problema surge cuando olvidamos la esencia previa al yo. Es decir, nuestro yo auténtico, y creemos que somos el ego, ¿no? O lo que algunos dicen como el falso yo. Que estamos separados de la realidad de los demás. Empezamos a creer que nuestra manera de mirar, sentir, pensar o actuar es la única. Empiezan los conflictos, ¿no? Lo diferente es un problema. El eneagrama nos invita a reconocer ese modo particular que nos define o que nos identifica, nuestro filtro, nuestra personalidad, el ego, pero no para quedarnos encerrados ahí, sino para integrar y trascender esa experiencia y reconectar sobre todo con la esencia, con nuestra parte más auténtica, profunda. Por eso me gusta pensar que cada eneatipo es diferente, más allá de las similitudes que puede haber, pero en el fondo la identidad es la misma. Esto mismo sostiene el paradigma, como decía antes, transpersonal. Tenemos una personalidad que puede ir cambiando o que puede ser como muy propia mía y que está compuesta de formas, de estilos, pero somos una identidad profunda y estable. Desde esta mirada se comprende mejor por qué pensamos el eneagrama como un puente entre psicología y espiritualidad. La psicología nos invita al autoconocimiento de la personalidad, a la realización, y la espiritualidad a la trascendencia, a volver a la esencia.
No es una cosa o la otra, son las dos. El eneagrama nos muestra algunas características del ego y de la esencia, y a medida que nos vamos conociendo, esa información resuena en nosotros y esto nos permite iniciar un proceso de transformación. En algún momento el eneagrama inevitablemente pega donde duele, como una terapia. Nos toca el ego. Nombra aquellos aspectos que están en nuestra sombra. Nos muestra aquello que no queremos ver. Por eso es común, o puede pasar, que en algún momento, en el proceso apasionado del eneagrama, digamos, no, bueno, acá, viste, no, en esto no tiene razón. Y ahí empieza como el proceso de humildad, de decir, bueno, fijémonos con más tranquilidad. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Por qué levanta esa resistencia en nosotros? Quizás hay algo ahí que tiene que ver con nuestra herida. Por eso nos duele. Cuando ponemos conciencia, estamos iluminando nuestra sombra. No nos convertimos en una persona nueva, pero sí podemos ir más allá de la mente, del ego, y observar el personaje que tenemos desde la presencia que somos. Aparece este observador, ¿no? Este testigo. Ya no estamos tan gobernados por nuestros impulsos. A medida que profundizamos en el trabajo con el eneagrama, reconocemos aquel eneatipo, como decíamos, que más nos identifica. No somos solo un número o un eneatipo, pero comprender cuál es el más predominante nos ayuda a iniciar el proceso. Comprender cómo somos o por qué tendemos a ciertas actitudes cuando estamos mal, en el ego, y también nuestras actitudes y prácticas a tener en cuenta para reconectar con la esencia. Esto es lo rico del eneagrama. No todos tenemos lo mismo. No todos necesitamos lo mismo. Siendo un poco exagerado para que se entienda, ¿no? Un 2, ayudador, servicial, quizá tiene que dejar de mirar a los demás y conectar con sus necesidades por un momento. En cambio, un 4 quizás necesita hacer el movimiento contrario, quitar la mirada de uno mismo y conectar con los demás. Más allá de prácticas o consejos generales, lo interesante es encontrar nuestro propio camino y eso es lo que nos aporta el eneagrama. A veces tenemos que pensar menos y hacer más. A veces tenemos que dejar de hacer, poner una pausa. A veces tenemos que conectar con nuestra tristeza. A veces tenemos que ver el lado optimista de la vida. Dependerá un poco dónde estoy, cómo estoy, en qué situación estoy, en qué nivel de conciencia, qué ala está predominando en mí. ¿Cuáles son los eneatipos que menos me identifican? Porque eso también habla tanto de mí como mi eneatipo principal. Si yo tengo en un cuestionario, a medida que voy haciendo este proceso, me doy cuenta que el eneatipo, 5, 8 y 3 son los que menos como trabajados tengo. De alguna manera me está diciendo que también tengo que mirar ahí, porque seguramente sea como parte de mi proceso de armonía, ¿no? Por eso volvemos a la metáfora del mapa. Lo interesante es mirar todo el mapa, el centro y las periferias. Y hasta diría en algún punto, sobre todo las periferias. Lo último que quisiera compartir y que para mí es clave cuando trabajamos en el eneagrama es comprender su dinamismo. En el fondo, lo que es dinámica es nuestra vida. Por eso esta herramienta nos ayuda a armonizar, a buscar un equilibrio entre luces y sombras, entre nuestros aspectos más marcados y los menos, a identificar por qué algunas personas nos generan ciertos sentimientos y otras personas otros. La dinámica nos marca la necesidad de vivir presentes, momento a momento, sin absolutos. Y eso para mí también es una riqueza, ¿no? Por eso el eneagrama es casi una práctica espiritual, por lo menos para mí. Hay mucho más por decir y compartir, pero simplemente quiero dejar un aporte inicial sobre esta herramienta y seguramente en otros episodios o en otros espacios iremos ampliando la información que, como decía, es infinita y ojalá que quede mucho más por seguir conociendo. Profundizar en los subtipos, en los instintos, en las tríadas y así podríamos seguir.
Espero que el eneagrama sea una nueva oportunidad de profundizar en lo que somos.